Ahora que ya terminé de resumir en shorts absolutamente todos los capítulos de Ben 10 Omniverse, que por cierto si no los viste los tengo en una lista de reproducción en mi canal, y también te los dejo en una tarjeta. Es hora de hacer un video hablando sobre el desempeño de unos de los personajes más importantes de esta serie, los villanos. Y no serán villanos cualesquiera, hablo de los villanos finales de cada arco o temporada de Omniverse. Esta serie contó con 8 temporadas de 10 capítulos cada una, dando un total de 80 episodios. Así que como se podrán imaginar, Omniverse posee bastantes villanos finales, algunos muy buenos y otros que no lo fueron tanto, y que simplemente pasaron sin pena ni gloria, por lo que en el video de hoy veremos el ranking del peor al mejor villano de Ben 10 Omniverse, comenzando con el que peor desempeño tiene, hasta llegar con quien considero como aquel que sobresale entre los demás. Para hacer esta lista y decidir los puestos he tenido en cuenta varios factores, como por ejemplo la historia del villano, su participación, qué tan amenazante resultó, cómo se resolvió el conflicto, etc. También cabe recalcar que tomaré en cuenta los secuaces y ayudantes de los villanos. Por ejemplo, cuando toque hablar de Kyber vendrá incluida Zed, y así con todos los demás. Y recuerden que esta solamente es mi opinión. Si alguno siente que algún puesto está mal, déjenme en los comentarios cómo ustedes lo ordenarían. Bueno, ahora sí, sin más dilación, comencemos con este ranking. La temporada 7 de Omniverse es rara. Es de esas temporadas que no tiene un villano final como tal. Está de paso para algo más grande. En este caso sirvió para presentar el futuro antagonista de la temporada 8, Maltruant. Pero pues podríamos decir que en este caso el enemigo final es Mad Ben. Y personalmente este es el que me parece más flojo de todos los villanos de esta lista. Y por eso se encuentra en el último puesto. La primera vez que lo vemos es en el episodio El principio del último, siendo uno de los Bens malvados que se unieron a Vilgax e Ion e intentaron acabar con el Ben sin reloj. Y la verdad es que ni en este ni en el siguiente capítulo destacó mucho entre las otras versiones de Ben. Algunas se me hacían más interesantes para explorarlas, como por ejemplo Ben Zarro, o mi favorito, el Emo, y pudieron haber elegido a cualquier otra versión de Ben para darle protagonismo y habría dado exactamente lo mismo. Eso sí, me gustan mucho los diseños de sus aliens. Mad Ben proviene de un universo postapocalíptico basado en las películas de Mad Max, o sea un lugar distópico, árido y carente de recursos. Al igual que la mayoría de Bens, él encontró el Omnitrix, solo que en lugar de usarlo para el bien, decidió usarlo para generar caos y destrucción, hasta convertirse en el gobernante de Bellwood, a la que rebautizó como Benwood. Y es gracias también a la tutela de su maestro Maltruant, quien probablemente es el responsable de la corrupción del chico en primer lugar, que Ben gobernaría con puño de hierro a los habitantes de la zona, obligándolos a trabajar sin descanso, y monopolizando y limitando su acceso al agua. Todo esto con el fin de hallar una de las piezas del cuerpo de Maltruant que fueron repartidas por todo el tiempo y el espacio por Paradox. Pero una vez que el Chronosapien consiguió lo que tanto estaba buscando, abandonó a Mad Ben, pues ya no consideraba que este le fuera útil. Lo que Mad Ben más quería era gobernar junto a Maltruant, pero ahora que ella no estaba se había quedado sin propósito. Ya no tenía sentido que siguiera explotando a los esclavos, y aún así los mantuvo trabajando a la fuerza. Pero todo su reinado se vendría abajo cuando el Ben Prime y el Ben 23 deciden salvar a los esclavos y pelear contra él, incitando una revolución en contra de aquel que por tanto tiempo los obligó a realizar trabajos forzosos en condiciones inhumanas. Y así daría comienzo la pelea entre los Bens. Y parecía que Mad Ben iba a ganar, pues siempre tuvo la ventaja, pero a nuestro Ben se le ocurrió usar a Nanomech para vencer a su versión malvada, y que finalmente el Rook de esa dimensión lo traicionara y aprisionara. Está en este puesto en el ranking por varios motivos. Para empezar, él es solamente un peón, y fue utilizado y desechado por alguien más grande para alcanzar sus objetivos. No se siente como un villano fuerte de final de temporada. Además que no hay una motivación real después de que Maltruant se va. Simplemente Mad Ben hace lo que hace porque sí y ya. No nos contaron algo interesante o profundo sobre él, no hay nada que lo mueva a hacer lo que hace. Su mundo era lo más interesante que había, un Bellwood hecho trizas. Lástima que solo se vio en 2 capítulos y no fue tan explorado. Lo mejor que tiene sin duda es su diseño y el de sus aliens. Mis favoritos son el de diamante y muy grande. Mad Ben tiene bien merecido ser el último lugar en este ranking. Un puesto más adelante en el ranking tenemos a Albedo, un villano que ya conocemos muy bien desde Fuerza Alienígena, y que siempre ha sido un dolor de cabeza para Ben por tener su apariencia, y ser capaz de copiar sus aliens. Albedo se volvería el villano principal en la 4ª temporada, teniendo como objetivos 2 cosas. Primero, acabar con Ben con la ayuda de Kyber, y en segundo lugar y la más importante, convertirse en el Galvan más listo que existe. Y para llevar a cabo esto último, secuestró a Asmund y le robó su inteligencia. Dentro de lo que cabe, sus planes estaban saliendo relativamente bien, pero su mayor error fue que al volverse tan inteligente como Asmund comenzó a cuestionar la existencia misma, y se dio cuenta que sus acciones eran insignificantes y carentes de sentido. Esto le dio la oportunidad a Ben de robarle el cerebro de Asmund a Albedo, y finalmente llevarlo a su inminente derrota a manos de Atomics. Y como castigo por sus actos, ahora Albedo pasaría sus días siendo un Ben de 11 años.
Albedo se encuentra en este puesto porque se me hacen cuestionables sus motivaciones. Él mismo menciona que lo hace por venganza, porque lo mantuvieron prisionero y por todo lo que tuvo que pasar desde que se convirtió en Ben. Pero esto choca con lo visto en Supremacía Alienígena, donde lo único que quería era dejar de ser un humano y recuperar su forma Galvan. Y de hecho cuando consigue esto, él no busca venganza, pues su objetivo ya había sido cumplido. Entonces se siente algo forzado que ahora en Omniverse siempre sí quiera venganza. El traer a Kyber de vuelta me pareció muy buena idea, así como darle una nueva mascota que aportara al Nemetrix, pero indiscutiblemente lo mejor fue volver a ver a los Supremos, o al menos algunos de estos, junto con nuevas adiciones como Gravatak, Artiguana y el Panuncian Supremo. Aunque no puedo evitar sentir que el Ultimatrix está muy desperdiciado. Se pudo haber jugado más con los Supremos. No estoy diciendo que Ben lo recuperara, pero sí se siente que Albedo repite demasiado a los mismos. Y es una lástima que no pudimos ver a aliens como Fuego Pantanoso Supremo o Frío Supremo. Puesto número 8 para Albedo. Maltron es el villano de la temporada 8 de Omniverse, así como el último de toda la serie. Algo curioso es que fue mencionado hace muchísimo tiempo antes en la temporada 3 por Ben 10.000, y de ahí no sabríamos nada más del personaje hasta la temporada 7. Él es un cronosapien malvado que quiere acabar con todo el universo, y para realizar su plan, él y sus secuaces roban de la base de los plomeros el Aniquilar, un aparato de una antigua raza alienígena con el poder de acabar con el universo, y una estrella enana, una fuente de poder casi ilimitada. Luego viajaría al inicio del tiempo, y usaría su Aniquilar modificado para crear su universo ideal, evitando así que el universo principal exista. Al ser de la misma especie que Clockwork puede manipular el tiempo, y tiene noción de varios acontecimientos tanto pasados como futuros, y su mera existencia provoca la conocida como Guerra del Tiempo, que no es otra cosa que un conflicto que inicia cada vez que Maltron se repara, y culmina con su inminente destrucción. Pero ¿a qué me refiero con que se repara? Bueno, él se encuentra atrapado en un bucle, donde en su intento de crear un mundo a su semejanza es destruido. Paradox esconde sus partes y posteriormente vuelve a reconstruirse, para regresar al principio de todo y volver a ser destruido. Y el ciclo se repite y se repite eternamente, solo que él no es consciente de esto, por lo que está destinado a fracasar en cada ocasión. Mi principal problema con Maltron es que pese a que tuvo 2 temporadas para que se nos fuera planteado como el enemigo final, así como ser el responsable de provocar el conflicto principal, realmente hace muy poco y casi ni aparece, y se mantiene como una incógnita todo sobre él hasta los 2 últimos capítulos de la 8ª temporada, donde por fin lo vemos hacer algo, sin mencionar que no sabemos casi nada sobre su pasado o qué lo mueve a hacer lo que hace. Otro problema que le veo es que debido a su fisiología no es para nada expresivo, que técnicamente esto no debería ser un impedimento para que fuera un buen villano. Porque por ejemplo tenemos a Malware, que tampoco tiene expresiones faciales, pero la diferencia son las personalidades, y Malware por su forma de ser se vuelve muy memorable, mientras que la personalidad de Maltron no destaca mucho. Terminan siendo más interesantes Subdora y Exoskull que el mismo Maltron. Y hablando de estos dos, me gustó mucho este dúo de villanos, esa dinámica de pareja que tenían, Subdora siendo más como una ladrona artística y elegante, mientras que Exoskull es rudo y directo, hacían muy buen equipo. Y además ellos vencieron a Ben y a Rook en varias ocasiones, y consiguieron todas las piezas para armar a Maltron. Pongo al Clockwork malvado en este puesto porque a pesar de ser una amenaza universal su destino ya está escrito, y no es el de ganar. El siguiente en nuestra lista es el Ectonurita Elteror. Este fantasmagórico alien es uno de los enemigos más amenazantes de Ben desde sus inicios, e igual que tú con tu ex, siempre regresa. No importa que tantas veces lo venzan, él siempre encuentra la forma de volver. Él sería el antagonista principal del arco de Monstruos Galácticos, y su historia comienza con él vagando sin rumbo por el mundo de Legerdemain, hasta que gracias a la ayuda involuntaria de Darkstar, este pudo regresar al mundo normal, y a partir de aquí se las arreglaría para colarse en la base de plomeros, manipular a estos y conseguir que una nave viajara por el sistema Anur, además de toparse con el cuerpo de Victor y traerlo de nuevo a la vida. Y por si fuera poco, uno de los pasajeros de la nave era Ben, lo cual le vino como anillo al dedo para intentar acabar con él. El principal objetivo de Elteror era regresar a su hogar y reclamar su puesto como Ectolord Supremo. Sin embargo, había otra cosa que quería hacer. Él quería revivir al Lord Transil, un vampiro alienígena de una raza ya extinta que tiene el poder de controlar a los demás, y lograría esto robándole y usando los poderes de la runa alfa de Charmcaster. Con esta alianza formada no habría quien los detuviera, y podrían ir de mundo en mundo conquistando y controlando a sus habitantes. Sin embargo, sus planes se ven arruinados una vez que el Dr. Victor los traiciona, y finalmente Ben acaba con ambos usando Atomics. Una de las cosas que más me gusta de la participación de Elteror en Omniverse es que gracias a él conoceremos por fin el sistema Anur, y en específico Anur Transil. El poder ver cómo era este lugar y de qué manera vivían los aliens monstruo fue de lo mejorcito. Lástima que no se vieron los demás planetas del sistema. También su plan fue muy bueno,
robar la runa alfa para revivir a Lord Transil y dominar el universo controlando mentes. Y para mí lo mejor fue que fuera traicionado por el Dr. Víctor. Eso no me lo esperaba. Pudo más su odio hacia los Bladatianos que su adoración por su amo. De hecho, yo diría que este fue el único error que cometió Elteror, confiar en Víctor. Y al final ambos villanos tuvieron destinos horribles, sobre todo Lord Transil, que pasará el resto de su vida tostándose al sol. Ya conocemos de sobra a Vilgax, conquistador, villano principal y eterno enemigo de Tennyson. Pero, ¿qué tal su desempeño como antagonista en Omniverse? Pues la verdad no muy bueno. Ya tengo un video hablando sobre las peores humillaciones que sufrió este personaje, y cómo con el paso de la serie se fue convirtiendo en la burla. Y tampoco es como que destaque mucho entre los demás villanos, pues la mayoría de sus apariciones no son muy memorables, y creo que hasta cierto punto esto es bueno. Ya usaron demasiado a Vilgax en el pasado, y me parece bien que lo dejen de lado para darle protagonismo a otros villanos. Entonces, si estoy diciendo esto, ¿por qué Vilgax está más arriba que villanos como Maltron, Albedo o Elteror? Pues muy sencillo, por su participación en los capítulos al principio del último y al final quedó Ben. Aquí Vilgax desempeña un papel crucial para la trama, siendo aquel que planeó y movió los hilos para acabar con la vida de todos los Bens y conquistar el universo. Pero no nos adelantemos. El plan que Vilgax nos cuenta al principio fue que formó una alianza con Neon, y ambos buscaron en el multiverso a versiones de Ben que fueran malvadas para entrenarlos y volverlos parte de su grupo. Esto me parece muy bueno, pues Vilgax siempre quiso apoderarse del Omnitrix, entonces si nunca pudo conseguir el reloj, pues qué mejor que controlar a aquellos que sí lo poseen. Y así se formó un equipo que conquistaría todo el multiverso, y que acabaría con los Bens que no se les unieran. Pero había un problema. En todos los universos existía algo que siempre se repetía. De una forma u otra, los destinos de Ben y el Omnitrix estaban entrelazados, ya sea que él se volviera el portador de este, o que mínimo estuviera al tanto de su existencia. Esto ocurre en todos los universos, menos en uno, el universo del Ben sin reloj. Esta anomalía fue lo que le llamó la atención a Vilgax, y según él no podía permitir que este Ben viviera, pues que él fuera el único Ben que no sabía sobre el Omnitrix lo volvía muy impredecible, pudiendo llegar incluso a arruinar sus planes en el futuro. Por ello él, Ion y los Bens malvados querían darle cuello, pero más tarde se revela que todo este plan de Vilgax era falso. Él lo que realmente quería era llegar hasta la dimensión del Ben sin reloj, y mientras los Bens malos distraen a los buenos, él activa una bomba cronosapiana. Con esta bomba acabaría con todas las líneas temporales donde Ben supiera sobre el Omnitrix, dejando el universo donde estaban como el único que no se vería afectado. O sea que Vilgax estuvo dispuesto a quedarse en un universo que no tenía un Omnitrix con tal de acabar con todas las versiones de Ben. Su plan sale a la perfección, pero para su mala suerte el profesor Paradox ayuda al Ben sin reloj a devolver todo como estaba, para finalmente Vilgax ser derrotado por todos los Bens de manera aplastante. Lo pongo en este puesto porque, como dije, no me parece que Vilgax haya destacado mucho en Omniverse. Sin embargo, su participación en este par de capítulos me pareció muy buena, y me gusta que más adelante en la serie se explique de dónde sacó la bomba cronosapiana. También hay que mencionar la participación de Ion y todos los Bens malvados. Una pena que no supiéramos nada más de ellos, salvo por Mad Ben. Y ya sé que a Vilgax lo vencieron de manera humillante, pero eso no quita que fue una pieza importante para volver estos episodios probablemente los mejores de todo Omniverse. En el siguiente puesto se halla Cervantes. Y antes de que cualquiera diga algo de por qué está tan arriba en el ranking, tengo que decir que todo ese asunto de cambiar el pasado de Kevin y lo relacionado con los osmosianos no se discutirá en este video. Para eso ya tengo un video hablando de ello. En esta ocasión hablaré única y exclusivamente acerca del nuevo lore introducido. Cervantes era el líder de un grupo de plomeros especiales llamadas las Raíces, que tienen su sede dentro del vacío. A pesar de formar parte de los plomeros, no era muy buena persona que digamos, y más bien aprovechaba su posición para cometer actos terribles, tales como secuestrar aliens para usarlos como conejillos de indias en sus retorcidos experimentos. Un día se encontraría a Kevin vagando por este peligroso lugar, y decidió adoptarlo al notar que tenía la peculiar habilidad de absorber energía, por lo que lo usaría como un conducto para crear híbridos humanos alien que serían conocidos como las amalgamas. El plan de Cervantes era entrenar y preparar a las amalgamas para acabar con la vida de Ben Tennyson, pues Cervantes lo consideraba una amenaza al tener un poder tan grande como lo es el Omnitrix. Un artefacto de tal calibre en las manos de un niño de 10 años podría resultar en una catástrofe, así que una vez que estuvieron listos fueron mandados a cazar a Ben. Afortunadamente para nuestro héroe, la misión de las amalgamas fracasa, y en consecuencia Cervantes desmantela el equipo y cierra el proyecto, regresando a los niños con sus familias, pero con recuerdos implantados. Y por 5 años las amalgamas estuvieron inactivas como agentes durmientes, hasta que Cervantes se enteró de que Ben recreó el universo con Alien X, por lo que lo volvería a ver como una amenaza, y eso llevaría a las Raíces a buscar a Kevin y devolverle sus recuerdos.
Este arco es uno de mis favoritos porque el foco principal se lo llevaría Kevin, y aparte el argumento de las amalgamas permite darle más sentido a personajes como los jóvenes plomeros, que anteriormente se había dicho que tenían padres humano y alien, y ahora son experimentos de laboratorio, algo que me parece más lógico. Además me parece muy bien llevada la relación entre Cervantes y Kevin, la forma en la que Proctor trata de manipularlo haciéndole creer que de verdad Ben es una amenaza, y que hasta cierto punto sí está justificado, pues entiende que se preocupe de que un adolescente tenga tanto poder. Pero obviamente esto está mal porque hasta el mismo creador del reloj ya dijo que Ben es digno de usarlo. Ahora, ya hablando de su equipo, todos son súper formidables. Son híbridos entrenados por los plomeros, diestros en peleas y uso de armas. Tenemos a las amalgamas, que eran Pierce aunque este se murió, Helen, Manny, Alan y Kevin. Y a las raíces, que son la gente Swift, Leander y Phil. O sea, sí es un equipo bastante duro. Cervantes se encuentra en este puesto porque a pesar de que dije cosas buenas de él, no considero que haya tenido oportunidad real de acabar con Ben, y su plan solo funcionaba si tenía bajo control a Kevin, así que solo fue cuestión de que Kevin lo traicionara para que todo su plan se le viniera abajo. Y en cuanto a su final, me gustó que él y todo su equipo se quedaran atrapados en el vacío siendo perseguidos por los muy malos. Abriendo los 3 primeros puestos y con la medalla de bronce tenemos a los Incursianos. Me atrevería a decir que este es el arco más distinto de todo Omniverse, principalmente porque no estamos hablando solamente de un villano o un grupo de villanos, sino toda una legión, un imperio contra el que Ben y compañía tendrían que enfrentarse, y no dudo que podrían llegar a ganar, pero las consecuencias de este enfrentamiento podrían resultar muy altas. De igual forma que otros personajes, a los Incursianos ya los conocemos de series anteriores. Un montón de sapos que van de aquí para allá conquistando y destruyendo planetas, llevando la guerra a cualquier lado que puedan. Todo de la mano del emperador Milius y su hija Thea. Para comenzar, la llegada de los Incursianos a la Tierra es anunciada con varios capítulos de antelación, y hasta los mismos personajes mencionan que últimamente las ranas andan más bélicas del usual. En primera instancia se nos muestra cómo intentan conquistar Peptos 11, el planeta donde habitaba la especie de Opchok, y luego comienzan con los preparativos para conquistar la Tierra, y para ello emplean los servicios del Dr. Psychobos, para que fabrique un líquido a partir de Logia ámbar que sirve para controlar mentes. ¿Y con quién usarían este concentrado? Pues con un grupo de Tokustars mutantes para amenazar a la Tierra. El emperador y la princesa lograrían algo con lo que Vilgax solo sueña: conquistar el planeta. Además de encerrar a la mayoría de plomeros y obligar a Ben a vagar por el espacio para siempre. Afortunadamente, gracias a la intervención de Asmund, Ben logró volver a la Tierra, colarse como un incursiano, ligarse a Thea y detener todo el conflicto. Y todos felices, ¿o no? Pues la cosa no era tan sencilla. Pese a que detuvieron al emperador y metieron a los muy malos en el vacío, aún quedaban a Thea y todo su ejército. Y para que no iniciara un conflicto se tuvo que llegar a un acuerdo con la princesa, quien se volvió la nueva gobernante de su imperio. Es por eso que es tan diferente de los demás finales de temporada, porque aquí los héroes no vencieron al villano de turno, o al menos no como tal, y de hecho Thea se salió con la suya, consiguiendo el trono y logrando deshacerse de su padre. Igual todo termina bien, las ranas abandonan el planeta, Thea intenta convencer a Ben de que se quede con ella pero no lo consigue, y todo volvería a la normalidad. Puesto 3 para los Incursianos. Kyber es mi villano favorito de Omniverse. Misterioso, peligroso, calculador y letal. Como buen cazador espera pacientemente la oportunidad para abalanzarse sobre su presa. Este concepto de que él era el depredador supremo y Ben su presa suprema tomaba un significado literal con el uso del Nemetrix, siendo el counter perfecto para el Omnitrix. Kyber fue contratado por Malware y el Dr. Psychobos para recolectar muestras de ADN de distintos depredadores para el Nemetrix, y una vez que este aparato estuvo listo fue elegida la mascota de Kyber para portarlo, y ahora su misión era usarlo contra Ben para acabar con él. Pero Kyber tenía otros planes. A él le gusta disfrutar de la caza, que sus presas opongan resistencia. Eso vuelve el juego más interesante, y a Ben lo veía como el más grande trofeo en toda su carrera como cazador. Estoy seguro que ni siquiera era necesario que Malware y Psychobos tuvieran que contratarlo para que fuera tras de Ben. Era solo cuestión de tiempo para que este llegara solo. Tuvo una excelente participación en la primera temporada donde los depredadores eran la novedad, y por ello sus apariciones no se sentían gastadas a comparación de más adelante. Él era un enemigo bastante peligroso y astuto, y más si cuenta con algún compañero, ya sea Zed o Supanuncian. Sin embargo, yo diría que el mayor error que cometió Kyber es eso mismo que lo hace tan interesante, y es el querer jugar con su presa en lugar de acabar con ella directamente, porque oportunidades para acabar con Ben tuvo varias, donde más brilló sin dudas fue en la primera y segunda temporada,
porque después de esto sí lo veríamos de vez en cuando, pero ya no como un villano principal, y encontraría su final en la temporada 8, donde como ya no tiene un compañero que usa el Nemetrix decide usarlo él mismo, y gracias a la ayuda de Escort esto no le perjudica, hasta que el mismo Escort lo traiciona, y esto provoca que Kyber pierda el control, se convierta en un tiranópido y su mente quedara dañada. Era un villano imponente, hábil y muy capaz. Puesto 2 para Kyber, y yo creo que ya saben quién es el puesto número 1. Y cómo no, en el primer lugar tenía que estar el único e inigualable Malware. Él es claramente el mejor villano de todo Omniverse. Pero ¿a qué se debe esto? A decir verdad, Malware tiene una cosa con la que otros villanos no cuentan, y que le da una gran ventaja sobre el resto. Él tuvo un mejor desarrollo al haber contado con 2 temporadas, y no se pierde el tiempo con esto. De hecho, él se nos es presentado desde el primer capítulo de toda la serie, y conforme esta avanza también nos da información acerca de su trágica historia, y cómo este se convirtió en lo que es hoy, o mejor dicho en lo que fue. Él es un formidable y cruel villano que se la pasó por 5 años junto a Psychoboss moviendo los hilos desde las sombras en su intento de conseguir venganza en contra de Ben y Asmund. Y es otra de las cosas que me gusta de Malware, la relación que tiene con otros personajes. Al principio vemos que Ben lo trata como un enemigo cualquiera. Pelean unas cuantas veces, Ben lo vence, Malware escapa, etc. Todo normal. Hasta que Malware hace algo que termina por quebrar el espíritu del chico. Destruye a Feedback, haciendo imposible que Ben lo pueda volver a usar. Esto sería un antes y un después para Ben. Se había vuelto como parte de él, y ahora lo había perdido. Obviamente este suceso provocaría en Ben un gran odio y resentimiento hacia Malware, como se puede ver cuando se reencuentran en el presente. Pero también le haría cuestionarse muchas cosas sobre sí mismo, mostrando que aún seguía herido por lo de Feedback, solo que trataba de ocultarlo, y ahora debía perdonarse. Pero sin ninguna duda la relación que más me gusta de Malware es la que tiene con Asmund, la cual básicamente es una relación padre-hijo, pero su odio hacia su padre por pensar que no quería ayudarlo a ser normal, y el desprecio que sentía por sus hermanos lo terminó cegando. Aunque Asmund siempre intentó estabilizar a Malware, e incluso se culpaba a sí mismo de no haberlo conseguido, pero claro, esto Malware no lo sabía. Él siempre pensó que su padre era un arrogante, y que no lo amaba por salir defectuoso, y es por esa falta de comunicación de parte de Asmund, y la imprudencia de Malware que este último nunca pudo ser arreglado. Tal vez en otras circunstancias Malware sí se hubiera sanado, pero ya era muy tarde para él. Se había vuelto una peligrosa amenaza, y estuvo involucrado en cosas terribles. No solo acabó con Feedback, sino que robó los planos del Omnitrix para que Psychoboss creara el Nemetrix, destruyó Galvan Bay y petrificó a cientos de mecamorfos, atacó a la base de los plomeros en el Monte Rushmore, y destruyó gran parte de Galvan Prime, y por poco se une a este volviéndose un planeta viviente. Se necesitó la ayuda de todos para frenar sus planes, e irónicamente sería Feedback quien terminaría por acabarlo, pero hasta cierto punto no puedo evitar sentir pena por él. Él solo quería ser como los demás mecamorfos, no pidió nacer defectuoso, pero tomó el camino equivocado, y terminó petrificado como una estatua. Siento que su arco cerró muy bien. Me habría gustado verlo en futuros episodios, pero tal vez eso lo hubiera arruinado un poco, así que es mejor dejarlo como está. Aunque en el episodio Malgax ataca se nos da a entender que Malware podría seguir vivo. Y es por esto y muchas cosas más que Malware es el mejor villano de todo Omniverse. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu me gusta, eso me ayuda bastante. Dime qué te pareció el ranking. Como dije al principio, esta solamente es mi opinión. Si no estás de acuerdo con el orden, te invito a que dejes en los comentarios cómo tú los ordenarías. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy Luciel Castillo. Hasta otra.